La situación de ayer domingo, pues fue un domingo bastante particular, al menos en materia política internacional y en situaciones que, pues por supuesto, desembocaron en reacciones aquí a nivel nacional y me refiero a la situación que se presentó con Estados Unidos. Una vez, pues el presidente Gustavo Petro rechaza o prohíbe el ingreso de unos aviones que venían con unos deportados de Estados Unidos y pues de ahí arranca una situación bastante compleja. Hemos vivido una situación ahí de reacciones, de opiniones, de conceptos. Ya tardecito de la noche nos entrega la información la Cancillería, con el canciller actual, la canciller entrante, por supuesto, el embajador con quien hablamos hace un momento, y pues nos entrega unas situaciones entre comillas de normalidad. Sin embargo, hay mucho que analizar y revisar a futuro y lo que representa esta situación. Muy amablemente, el profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, pues a esta hora nos atiende en el informativo digital Colmundo. Profesor, gracias por atender al informativo. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, entremos en materia. Si bien es cierto, hace un momento el embajador nos decía, y lo hemos escuchado a través también de los comunicados que entrega la Cancillería, lo cierto es que aquí hubo una situación que en materia de relaciones internacionales, pues a largo plazo, mediano o corto, puede tener de alguna manera algunas cicatrices, puede tener algunas reacciones. ¿Qué podemos decir de esta situación en cuanto a lo que se podría avecinar? Es una situación muy compleja lo que sucedió. Manejar las relaciones internacionales del Estado por redes sociales, pues queda claramente demostrado que es el error más grande que puede haber. Y esto frente a un manejo absolutamente arrogante, tanto de Estados Unidos como del presidente Petro. De acuerdo. Usted dice arrogante, entonces de alguna forma nos pusimos a la par, como que se encontraron los dos extremos, políticamente hablándolo e ideológicamente revisándolo, y ahí es donde tal vez empiezan a salir un poquito de chispas y reacciones que pueden ser complejas especialmente para Colombia, ¿verdad? Claro, porque igual uno puede jugar ese rol entre iguales, pero Colombia y Estados Unidos tienen una relación absolutamente desbalanceada en lo económico y en lo comercial. Entonces Colombia tiene mucho más que perder en este momento y, por ejemplo, las exportaciones de flores ahorita que se viene el 14 de febrero, pues es un gran momento para los exportadores de flores que pudo haber sido todo un fracaso económico para ellos. Entendido. Con respecto, y ayúdeme por favor, colabóreme a entender esto que tal vez muchos expresan y que algunos le encontrarán algo de verdad, todo depende el sesgo, por supuesto, y es como de alguna manera algunos consideran que tal vez el presidente Petro sienta un precedente, tal vez el presidente Petro, como algunos dicen, se paró fuertemente en la raya, pero sin embargo aquí viene la situación. Era necesario, teniendo en cuenta la forma como venían estos deportados, o se debieron haber seguido otros canales y tal vez manejar con otro tipo de comunicación la situación? Expliquémoslo un poco. Lo que el presidente Petro dijo en su momento era que no recibía los aviones militares. Sí. Entonces, que se consideraba como indigno mandarlos en aviones militares y que, pues, normalmente también sucede que los deportados lleguen en aviones comerciales. Bajo esa perspectiva, yo creo que también hubo una falta de lectura de parte de los Estados Unidos con relación a ese punto. Sin embargo, los aviones pues ya estaban en camino y no los dejaron entrar, según entiendo. Entonces, bajo esa perspectiva, la situación fue muy compleja. Yo creo que además deportaciones ha habido desde siempre. Y esto no es una novedad, digamos. Lo que es novedoso es que sea un nuevo presidente en Estados Unidos que está haciendo esas deportaciones frente a una posición que dice haber endurecido. Entendido. Hay un punto bastante importante que me llama a mí la atención en el comunicado que pues leyeron anoche en la Cancillería y habla con respecto dice, seguiremos recibiendo a los colombianos y colombianas que retomen en condición de deportados, garantizándoles condiciones dignas
como ciudadanos sujetos de derechos. ¿Cómo podemos interpretar esto en cuanto a la postura que tal vez tiene el gobierno y en cuanto a esto que algunos consideran que tal vez Donald Trump terminó imponiéndose a Colombia, pero cuando leo esta parte me empieza a generar un poquito de suspicacia y de interpretación que me gustaría acudir a usted, profesor? La Organización Internacional para las Migraciones lleva muchos años estableciendo la distinción entre el migrante irregular de un delincuente. Se considera que el migrante no es delincuente y que en ese sentido puede entrar en una situación de irregularidad. Y bajo esa perspectiva, pues todos los individuos obviamente gozan de los derechos humanos que deben ser protegidos. Pero además, con relación a los migrantes que no han cometido delitos, simplemente están en una situación de irregularidad en otro estado, pues deben tener un trato que no sea de delincuentes y que se deben preservar los derechos fundamentales de todos y cada uno de los seres humanos. Entonces, este punto, interpretándolo y entendiendo lo que usted me está diciendo, tal vez ya desde un punto de vista más diplomático y usando los canales apropiados, tal vez el gobierno nacional insiste en ello y de alguna forma se planta en esa necesidad y en esa exigencia. ¿Lo interpretaríamos así, profesor? No, yo creo que el gobierno Trump no va a ceder en ese sentido. Okay. Lo que yo entiendo del comunicado es, pues sí, habrá deportados y aquí los estamos esperando y los recibiremos respetando sus derechos humanos y que regresan al país. Entendido. Bueno, ya pues para finalizar y agradecerle por supuesto su tiempo, profesor, ¿esto tal vez sienta un precedente de parte y parte o definitivamente conociendo tal vez los extremos y las orillas políticas que tienen ambos países, teniendo en cuenta el talante de Gustavo Petro y también el talante de Donald Trump, seguirán o podemos dar inicio a unas relaciones que tal vez van a estar un poco marcadas por esos roces? Pues esperemos que se haya aprendido la lección, porque creo que el presidente Petro, que siempre ha manejado con su discurso y esa forma arrogante, además como divide, pues se encontró con una persona que no solo tiene las mismas características de manejo del discurso, sino que además tiene el poder económico. Y pues obviamente esto ha generado una serie de dificultades y de que los trámites de visas siguen frenados. La parte económica no es solo la parte de aranceles, es que el presidente Trump desde el primer día de su mandato dijo que iba a revisar todos los puntos y los contratos de cooperación. Y Colombia tiene muchos de esos contratos de cooperación. Todo lo que tiene que ver con USAID y demás son contratos de cooperación con los que hay muchos funcionarios que están siendo remunerados con esos dineros. Entonces la situación es muy compleja como para ponerse a ver cuál es el más fuerte entre los dos. Creo que fue un error muy grande que no alcanzó a medir en su verdadera dimensión al presidente Petro. Entendido. Profesor, pues agradecerle inmensamente, profesor Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. ¿Algún tema, alguna reacción adicional que usted quisiera compartir con nosotros sobre este asunto? Sí, no, que yo creo que el presidente tiene que aprender a que no se pueden manejar las relaciones internacionales ni la política de un Estado por las redes sociales. Creo que el ser estadista implica tener un manejo cauto de la política y eso implica no usar las redes sociales para estos fines. Perfecto, profesor. Me parece muy valiosa esta última opinión y sin duda pues nos sumamos muchos a ella. Agradecerle, un feliz día. Lo mismo, muchas gracias.